Los seguidores, bienvenidos a este espacio de entrevista en Voz Informativa. Estamos con nuestro invitado de hoy, el doctor José David Valverde, médico clínico, internista, con quien siempre dialogamos temas de salud, del acontecer diario y de actualidad sobre todo. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, doctor Renato Centenaro. Un gusto estar aquí en su prestigiosa emisora, que es La Voz del Pueblo Milagreño. Eh, Aquí para hablar sobre un tema que ahorita está candente, sobre todo porque la ciudadanía necesita información sobre las nuevas variantes del coronavirus, del nuevo Doctor, coronavirus. explíquenos en breve qué es una variante y por qué el temita de las mutaciones en los virus, para que nuestra audiencia comprenda por Ujú. qué hay tantas variantes y de pronto al rato de la hora, bueno, ¿qué ocurre? Claro. Voy a explicar de una manera bien sencilla porque obviamente cuando uno habla de virología, o sea, virología es una parte de la medicina que estudia Los este virus. asunto de los virus y hay muchos términos que para el común denominador de la población que no tenga tal vez muy clara la terminología médica, se presta confusión. Esto de genoma, el núcleo viral, los viriones, la cápside, son términos médicos, ¿no? Pero uno tiene que hablar de una manera sencilla para que la ciudadanía entienda. Miren, las variantes no son nuevos virus. Ante todo eso yo quiero explicarle a la ciudadanía. La variante es una mutación que ha sufrido el mismo virus de una enfermedad en su estructura interna, en lo que tiene que ver al núcleo, a donde se sintetizan las moléculas de ácido ribonucleico, o sea, ARN, ADN y otras sustancias más, que hace que el virus adopte otra forma de afectar, en este caso, pues obviamente, al ser humano para producir pues la enfermedad. Pero no es que estamos hablando de un virus distinto, es el mismo coronavirus que nos tiene afectado ya desde hace un año, 6 meses, año, 3 meses. Pero ahorita lo que sucede es que este virus ha mutado. Mutar quiere decir que ha sufrido en su estructura interna ciertas variaciones que en uno u otro modo lo hacen mucho más agresivo y peligroso para la persona que adquiere la infección y por lo tanto vaya a desarrollar la enfermedad. O sea, lo importante es que hubiese mutado a favor de Sí. la humanidad, es decir, que su impacto se debilite y realmente tenga una tendencia a desaparecer, pero ocurrió lo contrario. Se ha fortalecido en la India, en Brasil, en Reino Unido, creo que de Claro. donde proceden las principales variantes, ¿no? Exactamente, doctor Renato. Lo que estamos viendo nosotros es prácticamente en cada cierto tiempo que sale una nueva mutación, una nueva variante, esta se acompaña nuevamente de un brote significativo de casos. Y en eso sí, yo quiero ser muy enfático y también terminante en la explicación para que quede claro. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado, aquí en el Ecuador, no estamos hablando de Inglaterra ni Brasil, que el gran pico de la pandemia que tuvimos fue marzo, abril, mayo y una parte de junio? Claro, sobre todo abril, creo, la última semana fue crítico totalmente. Crítica totalmente, que era una cosa pero terrible ver la cantidad de casos que llegaban Los a cementerios consulta. desbordaban, las morgues desbordaban, los hospitales Exactamente, saturados. cuando esa fue la cepa primera, la cepa, como se dice, original o la variante ancestral, para que me entiendan, del Ya. coronavirus que llegó acá al Ecuador. Y de ahí hubo un periodo de relativa calma, entre comillas, se acordará, que fue ya mediados de junio, julio, agosto, Creo que ahí fue cuando ya se levantó incluso septiembre. la Inclusive cuarentena. ya comenzó poco a poco a levantarse las medidas, a hacerse un poco más, llegamos al semáforo amarillo, ya había un poquito más de libertades, pero no era porque había desaparecido el virus, los casos seguían habiendo, obviamente no en la magnitud de lo que hubo hasta la segunda semana de junio, pero sí se presentaban. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Ya este repunte comenzó a verse, y eso yo le digo cronológicamente porque hasta los medios de comunicación como La Voz de Milagro y la prensa también que publica,
Ya comenzamos a ver en octubre, a finales de octubre, un pequeño Un pico. y dramático ascenso de los casos que ya se hizo bien evidente en el mes de diciembre, de nuevamente un brote de la enfermedad. Y ahí quiero hablar por qué sucedió eso. Porque ya comenzaron a entrar las nuevas variantes, es decir, las nuevas mutaciones del virus. La primera mutación que llegó después de la ancestral acá en Milagro fue la variante británica y también que se conoce Brasilera. como alfa, ya la teníamos ya en noviembre y en diciembre. Por eso que vimos ya que poco a poco comenzó nuevamente a llenarse, el mejor parámetro son las clínicas y los hospitales públicos. Comenzó a llenarse poco a poco los espacios en los hospitales. Dicen, o los medios de comunicación dicen muchas veces que la variante británica recién comenzó a afectar hasta el Colegio de Médicos del Guayas y la Federación Médica, que recién esto comenzó en febrero. No, yo en mi consulta detecté casos ya en noviembre y diciembre de esta variante nueva que era mucho más rápida y más, los síntomas eran menos agresivos, pero por eso no tan letal. Pero ya a partir del mes de enero entraron otras variantes al país. La de Manaus brasilera ya la tuvimos en febrero. Yo lo digo por los casos que eran muy parecidos al dengue clásico. Y luego tuvimos el gran pico marzo-abril, que fue otra vez parecido al de marzo-abril del año pasado, ahorita en este año 2021, y por eso que hubo presión por parte de la Federación Médica y el Colegio de Médicos de que se hiciera nuevamente confinamiento. Y se hizo pues un confinamiento parcial de los fines de semana, que fue total, y de días ordinarios de 8 de la noche en adelante, pues no. Bueno, esto logró un poquito apaciguar, por lo menos aquí en la provincia del Guayas, Guayaquil, Milagro, el número de casos, porque en mayo comenzó a verse con el confinamiento una disminución de los casos clínicos. Pero ahorita estamos ante una dura y tremenda realidad, que es la aparición de dos cepas nuevas, la cepa andina y la variante Delta, que De la todavía India. aparentemente no entra en el país, aunque ya le voy a comentar por experiencias personales que tengo mis dudas de que ya hay algunos casos de la variante Delta aquí en el país. Interesante. Doctor, antes de pasar a ese Sí, punto, acá en nuestro país ha ocurrido un fenómeno raro. En Quito sigue la tendencia elevada de COVID. sí. Incluso en el proceso de relajamiento del año anterior, Guayaquil desciende, otros cantones vamos bajando un poco, pero en Quito se mantiene. Yo le hablo cuál es la particularidad de lo que está sucediendo en Quito. Quito es la capital de nuestra república, una bella ciudad. Sin embargo, las condiciones ambientales que existen en la capital de los ecuatorianos es muy propicia para que el virus permanezca latente. Primeramente, el alto nivel de contaminación que existe en Quito, el smog. De por sí, antes de la pandemia, Quito era una de las ciudades donde más incidencia había de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente. A eso usted Existen factores que ya factores van que predisponen o hacen a la población susceptible. Cuadros alérgicos. En Quito hay cualquier cantidad de casos de rinitis alérgica, asma bronquial, porque siempre en la sierra, la polución. no tanto en la sierra, en Quito, porque por ejemplo Ambato, Riobamba tienen un clima mucho más puro, el aire. Pero acá, además de eso, la altura, 2.800 metros sobre el nivel del mar, y prácticamente de por sí la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera es poco. Y súmele a esto un virus que es capaz de duplicarse y replicarse en ambientes fríos, y sobre todo en situaciones contaminantes, y sobre todo en personas que tienen este tipo de enfermedades. Eso ha hecho que la infección por COVID-19 en los habitantes de Quito se haya prácticamente estabilizado y siguen los casos de una manera significativa y sobre todo hay todavía casos de mortalidad en la ciudad capital. Comportamiento social también en los jóvenes, como que son más libres, se sienten allá. También es el factor Quizás. del relajamiento, porque Quito es una ciudad moderna que tiene afluencia de personas extranjeras y Mucho sobre más que todo Guayaquil. mucho más que otras ciudades del país. Y sobre todo los jóvenes, como usted muy bien lo dice, buscan distraerse. Entonces
son un poco más rebeldes, reacios al confinamiento. También se suma a eso de que Quito, como es una ciudad que, como toda ciudad grande, como Guayaquil, la gente necesita ganarse el día a día de una manera más acuciante que en otras ciudades más pequeñas. Entonces, obviamente, eso también contribuye a que las medidas de bioseguridad no hayan sido totalmente acatadas. Mire que durante la pandemia se descubrían sitios clandestinos, discotecas, todo eso en Quito, y uno se pone a pensar, Quito hace 20 años, 30 años, la población tenía otra forma de pensar muy distinta, ¿no? Prácticamente vemos a Quito como una ciudad sudamericana sin esos parámetros que antes había en la población, sobre todo en nuestros abuelos, padres, en que eran un poquito más recatados en ese punto. Doctor, volviendo al tema de la variante Delta, Sí. ¿usted piensa que a lo mejor en nuestro país ya puede estar existiendo? Yo pienso que ya tenemos casos de variante Delta y le digo por qué. No se puede hacer una comprobación porque aquí no tenemos laboratorios genéticos, sino le hablo de los cuadros clínicos nuevos que están llegando de COVID. La variante Delta es una variante que es 60% más contagiosa que todas las otras variantes de COVID. ¿Por qué razón? 60%. Porque en su núcleo el virus Delta tiene una capacidad de mutar 3 veces, es decir, de adquirir distintos comportamientos de acuerdo a la geografía y al tipo de paciente que viva. Esta capacidad de mutar en 3 distintas formas de esta misma variante, o sea, estamos hablando de una variante que se puede subdividir en subvariantes, la hace 60% más contagiosa. Se dice que la variante Delta no hay necesidad de que, por ejemplo, en un momento de relajamiento en el día usted se saca esta mascarilla para coger un poco de aire. Dice que en 5 segundos es capaz de penetrar a su aparato respiratorio y no le provoca ningún síntoma clínico a nivel superior que nos haga por lo menos pensar, podrá ser que tiene tal paciente COVID. No como la variante alfa o británica, que esa ya la tuvimos en febrero, claro, en que yo aquí en este mismo espacio concedido por usted, doctor, comentábamos que la variante británica por lo menos la avisa a uno, tiene síntomas como de un resfriado común, ardor de la garganta, tos en algunos casos, a veces solamente malestar, decaimiento y un poco de fiebre. Acá les tengo que decir que la variante Delta no da sintomatología clínica respiratoria en un 60% de los casos. Es decir, que puede haber un 40% de casos restantes que debutan con otros cuadros clínicos. ¿Cuáles son? A nivel digestivo. Wow. El paciente comienza a tener cuadros distinto. dispépticos, puede venir con dolor tipo retortijón, como que si fuera una colitis. Y lo más terrible... ¿Pero no ataca el pulmón al final o sí va al pulmón? Es que el pulmón es el órgano predilecto por todas estas variantes. Lo que pasa es que nos engaña porque el paciente viene con una sintomatología que usted lo primero que piensa, estimado doctor, esta es una colitis infecciosa. Justo hace 3 días lo despista totalmente. Que trabaja en una importante empresa aquí, pues, me vino con una sintomatología, doctor, tengo ya 3 días que llevo con fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, me duele el cuerpo, parecía un dengue clásico, pero tengo, doctor, retortijones en la parte baja del abdomen, tengo náuseas, tengo deposiciones líquidas. Le hago la palpación abdominal y de verdadmente encuentro un dolor exquisito en el lado izquierdo del abdomen. Inmediatamente digo, esto es una colitis. Pero obviamente como estamos en pandemia, ¿qué uno le pide? Le pide pruebas de dengue para descartar que sea un dengue, ya sea el antígeno o los anticuerpos. Pégase más el micrófono. La de dengue, le pide uno los antígenos, los anticuerpos. Y también pide las pruebas de reacción de Vidal, porque puede ser también pues una salmonelosis. Y sucede que estas pruebas están negativas, doctor. Negativas, pese a tener síntomas, sí, pero positiviza la de COVID. Cuando le hago ya la radiografía al paciente, me encuentro con un proceso bronconeumónico en ambas bases pulmonares. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que mire con qué sintomatología se nos presenta esta nueva variante y no hay síntomas respiratorios, pero ya el paciente en la radiografía presenta daño respiratorio.
Increíble, hay que estar alerta. Sí, Quiere decir que cualquier sintomatología sí. hay que descartar Hay COVID. que descartar COVID, De es cualquier decir, orden, cualquier manifestación no clínica. solamente hacerse, descartar dengue, porque estamos también habiendo casos de dengue, Ya. el antígeno, los anticuerpos, hacerse una reacción de Vidal, pero hágase, amigo, un hisopado, porque puede usted estar, aunque no tenga síntomas respiratorios, aunque tenga síntomas digestivos, haya fiebre, malestar, pero ahorita estamos con esto de las variantes del virus, puede ser que usted afectado. Y resultó COVID, salió Doctor, positivo leía un sí, artículo de que la variante Delta tiene una otra subvariante, que es la Plus, sí, y que tres subvariantes. tres subvariantes, La increíble. Plus es una de ellas. Ya, y que Sí. justamente esta Plus podría incluso atacar los anticuerpos y destruirlos. Es decir, las personas que nos ha dado COVID hace poco tiempo, tenemos anticuerpos, esta podría incluso eliminar esos anticuerpos. Puede destruir no solamente los anticuerpos que usted haya generado porque estuvo afectado, estimado Claro. doctor, sino también los anticuerpos que le generan las vacunas. Es decir, por ejemplo, Están siendo cuestionadas ¿cuál es algunas. la finalidad de la vacuna? De que usted genera anticuerpos contra el virus que vivo, atenuado, que se lo ingresan a su organismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta variante del virus, esos anticuerpos, prácticamente los evade y los destruye en una gran proporción. Mire que en el último estudio que salió en Alemania indica que las vacunas de Pfizer, a pesar que se ha demostrado que es una de las vacunas mejor fabricadas y más efectivas, solamente le protege de la variante Delta en un 30% de pacientes vacunados. Es decir, el 30% de los pacientes esta variante, cuando afecta a los pacientes que han sido No vacunados les por va la a dar variante muy Pfizer, fuerte. solamente tienen una, como se dice, capacidad de resistir a la variante Delta, solamente un 30% de aquellos pacientes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 70% del sistema inmunológico del paciente está propenso a ser afectado por la variante Delta. O sea, imagínense solamente que le confiera inmunidad del 30% ante una cepa tan agresiva, discúlpeme, es casi nada. Es decir, estamos hablando que el momento de que aterrice o se propague de mayor manera esta variante, ¿qué va a ocurrir si no aparece un nuevo Puede ser, tratamiento? o estamos a la puerta, yo siempre lo he dicho en mi página de Facebook, Una nueva pandemia. estamos ante las puertas de una nueva pandemia. O sea, Exactamente, porque todo dependerá de cómo actúe ya por población el sistema inmunológico de cada persona. Por eso que lo que yo sostengo siempre, y no solamente por esto del COVID, sino por tantas enfermedades, tener un buen estilo de vida, alimentarse bien, sobre todo con proteínas de carne blanca, frutas, legumbres, tomar sus suplementos vitamínicos, ayudarse un poquito con antioxidantes, dormir bien, no beber alcohol, son las cosas que nos pueden ayudar para estar, como se dice, con nuestro sistema inmunológico un poco fuerte y que si nos llega a dar esta variante Delta, por lo menos no sucumbir, como está pasando en Australia. Australia era un país que no había tenido casos casi de COVID y exactamente. el virus está provocando una mortandad terrible porque está aumentando el índice de hospitalización a un 60%, que es altísimo en cualquier nación del mundo. Y Israel no es la excepción. Volvieron a usar mascarillas, tengo entendido. Israel estuvo casi el 100% de su población vacunada. Y ya inclusive hace un mes las autoridades del gobierno israelita indicaron que ya a sus ciudadanos podían ya sacarse las mascarillas y ya podían andar sin barbijo. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahorita? Que han vuelto a tener que usar barbijo por la presencia de la variante Delta. Otra cosa, estimado doctor, quería que comentar de tantas cosas, pero obviamente tratar de lo más importante, de que la variante Delta provoca más hospitalizaciones graves en un 60% que la variante de otro tipo del COVID y producen gangrena en un gran porcentaje de pacientes. ¿Por qué? ¿En Porque qué parte del organismo la gangrena? ¿Dónde apuntaría? cuando escuchamos gangrena siempre nos pensamos en el pie o en la pierna, así como el diabético que tiene Claro. siempre esos sitios. La gangrena
de la variante Delta puede comenzar como un simple infarto de la arteria mesentérica a nivel abdominal. Y de hecho esto es lo que se ha visto en la India, cuadros de obstrucción intestinal, procesos inflamatorios altos que ha habido, trombosis de la arteria mesentérica, la arteria mesentérica es un tronco de arteria importante en el abdomen, que es rama de la aorta abdominal, y ha generado que prácticamente un proceso de obstrucción, isquemia intestinal y gangrena. O sea, es una cosa terrible lo que puede suceder. Por eso que yo sostengo que lo que parecía que nos iba a ayudar a reducir, como se dice, ya a ayudar al fin de la pandemia para ya volverse los países a reactivar económicamente, pero me parece que la vacunación en sí es una ayuda, pero no la solución total. Yo considero que lo que está haciendo Alemania y es mucho más efectivo. Alemania está usando los anticuerpos monoclonales, que es una forma de neutralizar directamente al virus y replicarlo. Están haciendo ya estudios con antivirales. Me parece que la solución está por ahí. Es decir, así como fue con la la gripe porcina hace 10 años, en que salió el Tamiflu, un producto que inhibía la replicación, claro. Así tiene que suceder con este virus para que de esa manera, y no importando la variante que sea la que afecte, al inhibir la replicación del virus estamos prácticamente neutralizando la enfermedad. Es decir, la búsqueda científica para terminar ya con este azote que la humanidad ha vivido en este último año y medio es un antiviral efectivo, estimado doctor. Deberá ya ser tiempo de que nuevos fármacos, claro. No solamente la vacuna, porque como todos sabemos, no es para frenar el COVID, sino que para bajar un poco simplemente los efectos de la afección. De esta infección viral. Sí. Doctor, queremos agradecer por su valiosa presencia, siempre oportuna, usted actualizándonos a nuestros oyentes de su conocimiento y experiencia. Doctor José David Valverde ha tratado centenares de pacientes con COVID el año anterior y el actual, incluso quien le habla también, fue nuestro médico de la familia. Así que, doctor, gracias por su presencia acá. Gracias a usted, doctor Renato. Doctor, la dirección, por favor, de su consulta, siempre será de interés compartirla. Mi consultorio está localizado aquí en la ciudad de Milagro, en la calle Guayaquil, entre 12 de febrero y Miguel Valverde. Calle Guayaquil, entre 12 de febrero y Miguel Valverde. Mi número telefónico es el 09 85 92 14 53. Le repito, 09 85 92 14 53. Yo atiendo en 2 horarios, previa cita, en las mañanas de las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en las tardes de 3:30 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a viernes. Sábados en las mañanas, nuestro horario de atención es solo en la mañana los sábados, de 9 a 1 de la tarde. Gracias, doctor Valverde, y esperemos una próxima oportunidad seguir tratando este y otros temas también de interés para toda la comunidad. Gracias a usted, mi estimado doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.